Hola a todos, nosotros somos de la Unidad Educativa de la Asunción y pertenecemos al tercer año de bachillerato. Nuestro proyecto está a cargo de la licenciada Laura Vacas. Nuestro tema es movimiento circular. Y nuestro proyecto más a fondo es sobre el movimiento de la Tierra. Se dice que un cuerpo se mueve cuando cambia su posición con respecto a la de otros supuestos elementos fijos o que se toman como referencia para tal fin. El movimiento es, por lo tanto, un cambio de posición con respecto al tiempo. Según sea la forma de su trayectoria, los movimientos se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Un coche que recorre una calle recta describe un movimiento rectilíneo, mientras que cuando toman una curva o den una vuelta a una plaza circular, describirá un movimiento curvilíneo. El movimiento circular es el movimiento que recorre un cuerpo o una partícula por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula mantienen una distancia constante con el eje. Existen dos tipos de movimiento circular. El movimiento circular uniforme, en el cual la partícula se desplaza a velocidad constante con aceleración cero por el círculo. El movimiento circular uniformemente acelerado, en el cual la partícula se mueve con aceleración constante, describiendo una trayectoria circular. Los movimientos de trayectoria curvilínea son mucho más abundantes que los movimientos rectilíneos. El movimiento circular uniforme está presente en multitud de situaciones en la Tierra, tal como el movimiento de las manecillas del reloj, las fases de la Luna y el tema del que vamos a hablar, que va a ser el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En el movimiento circular uniforme, el móvil describe una trayectoria circular con rapidez constante, es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales. La Tierra presenta varios movimientos en su eje anual alrededor del Sol. Los más conocidos son el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. En el movimiento de rotación, la Tierra da una vuelta sobre sí misma en 24 horas alrededor de un eje imaginario, es decir, en lo que denominamos un día. Según las convenciones humanas establecidas con respecto a los puntos cardinales, norte, sur, occidente y oriente, y visto por un observador ubicado en el espacio, la Tierra gira de occidente a oriente, lo que ocasiona el aparente movimiento diario de los astros de oriente a occidente, visto por un observador situado en la Tierra. Cada 24 horas, la Tierra da una vuelta completa alrededor del eje ideal que pasa por los polos. Gira en dirección oeste-este en sentido directo, produciendo la impresión de que es el cielo el que gira alrededor de nuestro planeta. A este movimiento, denominado rotación, se debe la sucesión de días y noches, siendo de día el tiempo en que nuestro horizonte aparece iluminado por el sol, y de noche cuando el horizonte permanece oculto a los rayos solares. La mitad del globo terrestre queda iluminado. En dicha mitad es de día, mientras que el lado oscuro es de noche. En su movimiento de rotación, los distintos continentes pasan del día a la noche y de la noche al día. El movimiento de traslación es un movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita alrededor del Sol. En 365 días con 6 horas, esas 6 horas se acumulan cada año. Transcurridos 4 años se convierten en 24 horas. Cada 4 años hay un año que tiene 366 días, al que se denomina año bisiesto. La causa de este movimiento es la acción de la gravedad y origina una serie de cambios que, al igual que el día, permiten la medición del tiempo. El movimiento que describe en una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros a una distancia media del Sol de prácticamente 150 millones de kilómetros. La Tierra no gira en forma perpendicular, sino que forma un ángulo de unos 23,5 grados respecto a la elíptica. No está tan feo.
Tierra tiene un movimiento de rotación con un periodo de un día, es decir, su velocidad angular tiene módulo 7,27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Por tanto, un observador situado en su superficie será no inercial, y las aceleraciones medidas por él se verán afectadas por la aceleración centrífuga, así como por la aceleración Coriolis. La aceleración de Coriolis depende de la velocidad angular de la Tierra y produce una desviación en el movimiento de una partícula que se mueve con velocidad con respecto al sistema de referencia de rotación situado sobre su superficie. Para los observadores no inerciales, el vector angular apunta en sentidos diferentes dependiendo del hemisferio en que se encuentran. Este hecho va a provocar que el efecto de la aceleración de Coriolis sea diferente en cada hemisferio. Vamos a analizar cómo percibe un observador en cada hemisferio el movimiento de una partícula que tiene velocidad angular. Si la Tierra estuviera en reposo, la partícula se movería en línea recta con velocidad angular, pero como está rotando desde el punto de vista de los observadores terrestres, la partícula tiene una aceleración que desvía la trayectoria hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur. Es importante recalcar que no existe un agente externo que produzca esta desviación. Es consecuencia únicamente del movimiento del observador. Un efecto de la aceleración de Coriolis es el sentido de giro de los huracanes, distinto en cada hemisferio. Si la Tierra estuviera en reposo, las masas de aire se dirigirían radicalmente hacia el centro de bajas presiones. Ahora vamos a ver un problema sobre el movimiento circular uniforme. La Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y un objeto en el Ecuador se mueve en una velocidad tangencial aproximada de 460 metros por segundo. A. ¿Cuál es el periodo y frecuencia de la rotación? B. ¿Cuál es la aceleración radial en ese objeto? Bueno, tenemos información del planeta Tierra que el radio es de 6.380 kilómetros. Y donde un punto que se encuentra sobre la línea ecuatorial se mueve con una velocidad tangencial de 464 metros por segundo. Nos piden encontrar cuál es el periodo y la frecuencia. La frecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Finalmente, ¿cuál es la aceleración radial o centrípeta sobre la línea ecuatorial? Listo. Lo primero que nos piden calcular es el periodo, que se denomina como una T mayúscula. Tenemos que la Tierra gira en 24 horas y que una hora es igual a 3.600 segundos. Para esto vamos a convertir. Tenemos 24 horas por 3.600 segundos sobre una hora. Y finalmente tenemos que el periodo es 86.400 segundos. Bueno, ahora que hemos calculado la parte A del problema, es hora de calcular la parte B, que es la aceleración centrípeta. Para calcular la aceleración centrípeta, tenemos que dividir la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y para esto, tenemos que la aceleración centrípeta es igual a 464 metros sobre segundos elevado al cuadrado sobre el radio, que son 6.380 kilómetros, pero debemos convertirlo a metros. Y para esto lo multiplicaremos por 1000, lo que nos daría 6.380.000 metros. Lo que nos da igual a 0.034 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la aceleración centrípeta, que es el último resultado que tenemos que encontrar, es igual a 0.034 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso es todo.
Como pudimos comprobar, la pelota de ping pong giró de manera circunferencial dentro del círculo formado por la manguera. El aire, al recorrer dentro de la manguera, llega a los sorbetes, que sirven de vectores para dirigir la fuerza y permitiendo una aceleración dentro del círculo, lo que hizo que la pelota girara de manera circunferencial. Esto es un claro ejemplo de aceleración centrípeta y de movimiento circular o movimiento circunferencial.